Veterinarios de Albacete. Es Radio Albacete, 102.7 FM. Pues les queremos hablar ahora de un caso que llegaba ayer a la prensa. 12 miembros de una familia en Los Cortijos, en Ciudad Real, han sido diagnosticados con triquinosis tras consumir carne de un jabalí cazado para autoconsumo. Empezaron a presentar una sintomatología como dolores musculares, náuseas, diarrea y fiebre y claro, una vez que van al hospital, uno de ellos incluso ha necesitado hospitalización. ¿Qué es la triquinosis? ¿Cómo se contagia? ¿Cómo está el tema del autoconsumo? Vamos a hablar de todo ello y vamos a profundizar con el presidente del Colegio de Veterinarios de Albacete, José Ángel Gómez. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenos días. Encantado de estar con todos ustedes. Fíjese, yo recuerdo cuando era pequeña que hacíamos la matanza en los pueblos, en las casas, ¿no? Desde hace ya muchos años eso se prohibió porque había que tener ¿No está prohibido? No. Pero la gente tiene que tener unos controles a la hora claro, de hacerlo, ¿verdad? Sí, va al ayuntamiento, lo notifica y entonces va un veterinario que se hace cargo de las muestras precisamente para hacer las pruebas de la triquina. Efectivamente. Bueno, pues ¿qué medidas son básicas cuando uno quiere cazar y consumir carne para su casa, su familia? Lo que ha pasado con esta familia. Pues indudablemente contar con un veterinario para coger muestras que generalmente son de unas partes concretas del cerdo, que es donde se puede encontrar los quistes de triquina, que son las larvas de ese parásito. En definitiva, no lo hemos dicho, la triquina es un nematodo, es un parásito, ¿Qué es el ciclo del parásito? Para que lo entendamos, es que los cerdos, sobre todo jabalí, pues los cerdos de consumo o blancos, que cada vez está en disminución ese proceso, pero bueno, hay que analizarlo. Llevan en su musculatura una larvas de triquina que están enquistadas. Entonces, cuando lo consumimos, se liberan esas larvas y se convierten en parásitos adultos, machos y hembras, y ponen huevos que salen larvaos, y esas larvas atraviesan el intestino y vía linfática van a invadir todo el organismo, fundamentalmente lo que es musculatura. Pero también puede llegar al cerebro, al pulmón, y una cosa que no se tiene muy en cuenta es que también el corazón es un músculo. Y ahí también van a parar, y ahí es donde suele ocurrir, pues a veces incluso muertes, porque producen arritmias y alteraciones potentes. José, todo esto va a tardar 20 días desde que se ingiere la carne hasta que aparecen los síntomas. ¿Todos los animales, como los jabalíes y los cerdos, pueden tener triquinosis o no? ¿O son hechos puntuales? Como posibilidad, cabe la posibilidad, claro. Los cerdos es más difícil porque para que el cerdo se infecte, pues necesita consumir carne que también tenga quistes. Los cerdos, además de consumir grano, bellotas, también consumen cadáveres. Son omnívoros, cadáveres. Si encuentran una rata también se la comen, y es ahí donde se infectan. ¿Vale? Claro. Eso es muy difícil en un cerdo de granja. En los cerdos de casa pues es posible porque siempre hay alguna rata, algún ratón por allí, y entonces por esa vía pueden infectarse y luego infectar a los que se lo consuman. Es decir, pero es más raro. En definitiva, época, todos los... Sí, dime. En época de caza, José Ángel, cuando uno dice, no, es que me he ido a cazar y esto luego yo lo cocino en casa. Si nosotros contamos con un veterinario, ¿ustedes tienen los aparatos necesarios o la metodología necesaria para poder detectarlo casi inmediato, si lo tiene o no lo tiene? Inmediato no, requiere una prueba que se hace con un digestor. Es una prueba estandarizada que es muy muy efectiva, y entonces se coge una cantidad de gramos de pilares de diafragma, de masetero, de una serie de zonas donde más predomina la presencia de esas larvas si están, y se somete a un proceso de digestión. Después eso se filtra, se decanta, y ahí se mira con un microscopio si hay larvas, y entonces se puede hacer un diagnóstico de si ese animal
lleva triquina o es capaz de infectar la triquina o no, ¿vale? Entonces, cuando se hacen cacerías que no son de autoconsumo, se nombra un veterinario que va, coge las muestras y después hace los diagnósticos pertinentes. Claro que una persona de manera independiente que hace un jabalí y se lo coma en casa, pues claro, no tiene esa obligación, pero claro, evidentemente corre un riesgo grande él y su familia. Con lo cual, desde luego, desde aquí, pues hago una llamada a que todo el mundo que haga esas cosas, pues cuente con un veterinario para que realice las pruebas oportunas y proteger de esa manera a su familia. Fíjese la importancia de hacer controles sanitarios, ¿verdad?, para analizar esas carnes destinadas al consumo humano, sobre todo en la carne de caza, ¿eh? Qué importancia ustedes como veterinarios. Sí, son cosas que, bueno, pues antiguamente que éramos más rurales, pues digamos que todo el mundo lo conocía o conocía esa enfermedad, y antes de consumir siempre se llevaba al veterinario para que hiciera las pruebas oportunas. Y ahora, pues bueno, la gente, pues al ser menos rural, pues de esas cosas se va olvidando, y de vez en cuando nos llega un recordatorio de manera masiva de que esas cosas no debemos olvidarlas, porque siguen existiendo en el campo. Fíjate, recuerdo que antiguamente siempre se decía que la carne del cerdo había que hacerla bien, que no podía quedar cruda, que había que cocinarla bien cocinada. Bueno, eso es también por el tipo de carne. Pero ahí va. Pero cabe la posibilidad de que si este jabalí, la carne, no se ha cocinado correctamente, sea más propensa a poder contraer la triquinosis o no. Claro, la larva es un ser vivo, es un gusano. Entonces, si nosotros hacemos un guiso, un estofado, difícilmente va a quedar ahí ninguna larva viva, con lo cual no va a producir enfermedad. Pero claro, si nosotros hacemos la carne en plancha, poco hecha, o lo que es más frecuente, hacemos algún tipo de embutido, salchichón, chorizo, todo ese tipo de cosas, aunque se seque y se cuelgue en la cámara y se consuma ya cuando se han secado, sigue conteniendo las larvas vivas. Con lo cual, al consumir esos embutidos, pues nos vamos a infectar. Que parece que se nos ha olvidado todo esto, ¿eh? Porque como ahora ya lo compramos en los supermercados y ya no se cocina, claro, en las casas, claro. La revisión ya se ha hecho por los canales oportunos de sanidad, de los compañeros que trabajan en mataderos, en sanidad. Pues claro, eso ya lo damos, no caemos en ello, pero claro, cuando nosotros somos los consumidores primarios o los productores de esa carne de caza, pues tenemos que tenerlo en cuenta y contar siempre con un veterinario que haga ese trabajo de diagnóstico y las pruebas con esas muestras para asegurar que, dentro de lo posible, que ese animal no nos va a producir un problema, porque ya digo, puede causar incluso la muerte. Pues si ustedes son cazadores o consumidores de carne para autoconsumo, ¿qué síntomas nos deben de alertar usted como presidente del Colegio de Veterinarios, que estemos alerta de, ojo, si hemos consumido carne de caza que no ha pasado por un control veterinario y tenemos X síntomas, debemos de acudir al hospital? ¿Cómo cuáles? A los 15 o 20 días de haber consumido esa carne, pues vamos a empezar a sentir dolores musculares fundamentalmente, dolores musculares, astenia, fiebre. Podemos tener síntomas más potentes como arritmia, dificultad respiratoria y dolor. Pues si presentamos un complejo de ese tipo, pues, y además sabemos que hemos consumido ese tipo de carne, pues hay que acudir al hospital. Hay muchas veces que si la carga es pequeña, simplemente se tienen leves dolores, pero bueno, no llega a mayores. Presidente del Colegio de Veterinarios de Albacete, José Ángel Gómez, gracias. Gracias a ustedes. No se muevan más cosas en Es Radio.